Oscar acá. Ahí se está grabando. Está grabando. Bueno, sigamos entonces con el tema de hoy, que se refiere a otra propiedad del suelo, que es la capacidad de intercambio de iones que tienen las partículas del suelo. Es importantísimo este fenómeno y sobre todo será en la fase coloidal del suelo. Por lo tanto, entonces vamos a tratar de charlar sobre qué se trata de esta porción coloidal del suelo para ver su importancia y para comprender la capacidad de intercambio de iones. La palabra coloide no es un tipo de sustancia, como a veces se puede confundir en el lenguaje coloquial. Coloide representa un tipo de sistema material, así como son las soluciones y las mezclas. Bueno, el coloide es una mezcla, tiene fases. Lo que lo hace diferente, es un sistema heterogéneo, pero es especial porque su fase dispersa, es decir, su parte sólida o líquida, está muy dividida, es muy pequeño su tamaño, de tamaños alrededor de 1 micrón, o del orden de los micrones. Y su fase dispersante, la otra fase que es fluida, líquida o gaseosa, rodea estas partículas y tiene una interfase, ¿no es cierto?, con las partículas sólidas o líquidas. Hay muchos tipos de sistemas coloidales. Hasta la atmósfera, por más que nos parezca, tiene partículas que se visualizan cuando pasa el rayo de luz. Este efecto lo descubrió un físico que se llama Tyndall, que cuando la luz pasa a través de la atmósfera como sistema coloidal que es, con partículas suspendidas, el reflejo de cada partícula individual hace que se vea el rayo pasar. Entonces, esto nos está mostrando que hasta la atmósfera que respiramos tiene partículas de tamaño coloidal, o sea, es un sistema coloidal gaseoso. Y hay muchos otros sistemas coloidales que inclusive a veces parecen que fueran soluciones, ¿no? Pero en realidad se trata de un sistema heterogéneo, solo que una de sus fases está muy dividida del orden de los micrones. Bueno, lo dicho, entonces, pertenece a los sistemas heterogéneos, por más que las partículas sean tan pequeñas. Y en el suelo, este sistema heterogéneo tiene la fase dispersa sólida, del tamaño de micrones, y la solución del suelo vendría a ser su fase dispersante. Todo lo que sea un fenómeno de superficie se incrementa muchísimo con la división de la fase sólida. Este pequeño ejemplo nos muestra que para una cantidad de masa constante, sin embargo, ¿cuánta es la superficie a medida que aumenta la subdivisión? Y eso que se han hecho nada más que 2 divisiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto más será cuando la partícula llega a tamaños tan pequeños como los micrones? Todo lo que sea fenómeno de interfase, fenómeno de superficie, aumenta mucho cuando la fase sólida está tan dividida, tan pequeña. En el suelo, además de arenas, limos, hay una fracción de tamaño de 2 micrones o menos en la parte inorgánica constituida por las arcillas, y en la parte orgánica vamos a ver que también hay un coloide orgánico, y ese sistema coloidal se caracteriza por justamente una enorme influencia de todos los fenómenos de superficie. Además, en el suelo ese coloide tiene carga. Por su naturaleza química, presentan cargas. Así que las partículas coloidales, entre ellas, con una determinada carga y con una esfera de hidratación que las rodea, fíjense que, por ejemplo, supongamos que el coloide tuviera carga negativa y esta fuera la superficie, y la partícula en sí misma tuviera carga negativa, va a tener una capa que la rodea de contraiones. Esta capa bien apretada, bien cercana, luego otra capa con mezcla de contraiones y solvente, y finalmente una capa ya más difusa que tiende a la solución del suelo.
Pero el hecho de tener una carga perturba lo que lo rodea, formando una esfera de atracción de los contraiones. O sea que, además, ese tipo de efectos entre cargas iguales provoca una repulsión. Bueno, esta doble capa de iones solvatados, sin embargo, permite que las partículas dispersas puedan llegar a estabilizarse y acercarse si se dan las condiciones. Entonces, los coloides en general y los coloides del suelo, rodeadas de contraiones, pueden llegar tanto como a dispersarse como a flocular en distintas condiciones. Bueno, entonces, si el dispersante es muy abundante con relación a las partículas, va a favorecer a la dispersión. Es decir, que cada partícula coloidal se separe de las demás. Ciertas características en el dispersante, por ejemplo, ciertos cationes divalentes, pueden favorecer el acercamiento y la floculación, es decir, la formación de un flóculo de partículas, es decir, una asociación no tan cercana. Entonces, ese flóculo, que es muy bueno, muy conveniente para la formación de aglomerados en el suelo, es una asociación justamente de las partículas individuales y es un proceso reversible. Puede darse con mayores fuerzas ya la coagulación, la formación de un coágulo, que por ejemplo se da a veces con coagulantes de aluminio, este ya es un proceso irreversible. Así que bueno, todos estos fenómenos que son propios de los coloides, una vez que están formadas esas partículas tan pequeñas, dispersas, eventualmente pueden flocular. Y es un fenómeno muy importante en la estructura de los suelos. Bueno, más o menos de esto hablábamos, ¿no? Las partículas entre sí se repelen, ¿cierto? A menos que haya cationes floculantes, coagulantes, entre ellos, que las acerquen y las mantengan estabilizadas. Así que cuando hay mucha fase dispersante, o sea, baja concentración, o cationes monovalentes, se favorece la dispersión. Con cationes di o trivalentes se favorece la floculación. Fíjense que muchas veces la palabra arcilla lo llaman el coloide directamente, es decir, a las arcillas. Lo he escuchado a veces en otros ambientes. Entonces, quiero aclarar que la palabra arcilla no es sinónimo de coloide. Coloide es un sistema material heterogéneo de cualquier tipo y en cualquier disciplina, en la industria, en cualquier otro lado. La palabra arcilla se puede referir a un tipo de mineral, mineral secundario, derivado de los feldespatos. A veces se le usa en una clase de tamaño textural. Me gustó esta foto donde está comparado el tamaño de un granito de arena con una partícula de limo y con una partícula de arcilla, miren qué pequeña. O si no, el coloide está compuesto por arcilla, pero no es el único componente del coloide del suelo. Por eso les digo, el coloide es una cuestión de un sistema heterogéneo con una fase dispersa de tamaño de micrones, menor a 0,02 milímetros. Así el coloide lo podemos clasificar según su carga, en que tenga carga negativa o carga positiva, y según su naturaleza, si se trata de inorgánico u orgánico. Siempre con el tamaño de micrones. Las partículas de tamaño menor a 0,02 micrones, 0,02 milímetros. ¿Por qué es importante? Como venimos diciendo, por su enorme superficie específica y su carga. Componen el coloide del suelo de parte de los inorgánicos, las arcillas
y cuando existen los óxidos de hierro y aluminio. Y de parte de las moléculas orgánicas, las moléculas, macromoléculas formadas por transformaciones que corresponden al humus. Respecto de la carga, si el coloide tiene carga negativa, va a tener capacidad de retener e intercambiar cationes. Si el coloide tiene carga positiva, va a tener capacidad de retener e intercambiar aniones. Bueno, ya lo vimos esto. ¿De qué se compone entonces este sistema coloidal? De una fase dispersante, la solución del suelo, y dispersa en ella las partículas sólidas menores a 2 micrones, que pueden ser inorgánicas u orgánicas o mixtas, compuestas de los dos. ¿Quiénes son las inorgánicas? Como les dije, arcillas, y cuando existen por la geología del suelo, óxidos de hierro, de manganeso y aluminio. Y la parte orgánica, el humus, ya una materia orgánica transformada que llega a tener, por condensación, tamaño coloidal. La parte mixta son los agregados, como habíamos visto, arcillo-húmicos, ¿no? O húmico-arcillosos. Bueno, ¿qué son las arcillas al final? Son minerales transformados, minerales secundarios. Principalmente se originan a partir de los feldespatos. Cuando vimos brevemente la parte de los minerales de silicio, había un 50% de la corteza terrestre de minerales que constituían no solamente redes de silicio-oxígeno, sino que una red de silicio-oxígeno y una red de aluminio-oxígeno estaban empaquetadas y formaban capas sucesivas con distintas composiciones, ¿no es cierto? Hay 2 a 1, 1 a 1, las capas. Entonces, estas capas, con redes infinitas de silicio-oxígeno y otra capa aluminio-oxígeno, entre las láminas tienen cargas descompensadas, porque no están formando parte de otra red. Así que se compensan esas cargas de oxígeno negativas con cationes metálicos. Lo interesante de esto es que como está formado por capas, es mucho más atacable, es decir, tanto el agua como el dióxido de carbono pueden meterse entre las capas y las van hinchando, las van separando, las van cortando, lo que da lugar a estos aluminosilicatos hidratados. Así, ¿no es cierto? Esto sería una arcilla con las dos capas o tres, esto es tipo 2-1, ¿cierto? Tiene silicio, aluminio, silicio, en capas, y un espacio entre las capas unidos por cationes. La unión de estas dos, ¿no? Entonces, estos cationes están estables entre las capas y tienen una superficie externa, como si fuera este borde, ¿no? Pero si hay humedad y dióxido de carbono, pueden intemperizar, o sea, modificar metiéndose entre las capas, hidratando los cationes, hinchando las arcillas y haciendo que se exfolien, que se vayan separando por capas en pequeños trozos hasta que llegan al tamaño coloidal. Por otra parte, la estructura del óxido de hierro también se va dando en distintos tamaños por intemperización. Bueno, y los óxidos de hierro o aluminio de tamaño coloidal, cuando existen, son por la geología, por el que el material geológico de ese lugar tiene ese tipo de óxidos. Son los suelos rojos como los que hay en la Mesopotamia. Por otro lado, el coloide orgánico viene de la transformación de los restos de esqueletos carbonados, que se complejizan cada vez más. Entonces, pueden llegar a partículas de gran peso molecular, con estructuras de muchos ciclos condensados, y llegan a tener tamaño coloidal. Son los ácidos húmicos o las huminas, forman el coloide orgánico.
Estos serían los complejos, como vimos algunas imágenes hoy. A partir de materia orgánica que se relaciona con la superficie de la arcilla, también estos complejos tienen tamaño coloidal, algunos más grandes, bueno, pero por eso pertenecen también al sistema coloidal del suelo. ¿Qué nos dicen la presencia de coloides para la fertilidad? Entonces, no es solamente la fertilidad que haya nutrientes disponibles para la planta, porque la planta necesita varias cosas además de nutrientes inorgánicos. Por empezar, la estructura del suelo, que representa la permeabilidad del agua y del aire, porque uno se olvida del aire, pero también lo necesitan las raíces y los microorganismos. También es cierto que los solutos inorgánicos uno pretende que estén inmediatamente disponibles, pero muchas veces podrían lavarse, podrían percolarse. Entonces, eliminarlos hacia las napas, hacia abajo, por la lluvia, y entonces ya tendría otra disponibilidad. Por suerte, gracias a Dios, ¿no es cierto?, los suelos retienen iones y moléculas frente al lavado. Esta fuerza, que es la capacidad de retención e intercambio de cationes y aniones, es directamente por atracción electrostática en las superficies, tanto de coloide orgánico como inorgánico, pero también retienen agua y moléculas orgánicas por fuerzas de Van der Waals, o cuando hay una reacción que forma una unión covalente, se denomina quimiosorción. Después lo vamos a mencionar, esta unión que es muy característica del fósforo. Es una unión de retención un poco más fuerte, no es tan inmediata como la de la electrostática, pero todo esto en las superficies de las partículas hace que no se pierdan los iones y moléculas. También, como vimos, dentro de los mecanismos de la materia orgánica, tenemos formación de complejos, también tenemos la retención en los microorganismos, que es la inmovilización momentánea, y finalmente la precipitación, que no sería a veces lo más deseable, pero bueno, es menos que el lavado, ¿no es cierto? La precipitación lo que tiene de malo es que es poco reversible si el precipitado es muy insoluble, pero no salió del suelo, por lo menos. Bueno, y el sistema coloidal entonces absorbe, quiere decir que hace toda su retención en la superficie. Entonces, sea por retención electrostática, por quimiosorción, retiene nutrientes. Las otras funciones, que ya las discutimos, como estructurante, como protectores de la materia orgánica y la biomasa, y almacenadores, fuente de nutrientes, ¿no? Por supuesto, entonces, ya hemos discutido, pero observen cómo los puentes de hidrógeno del agua pueden hacer que aumente la capacidad de campo, tanto en la parte inorgánica, como entre el agua, entre las capas, y en la orgánica por puentes de hidrógeno. Entonces, en conjunto, la capacidad de campo, es decir, después de que llueve, lo que queda, después de un riego, lo que queda antes frente al campo gravitatorio, eso es la capacidad de campo, pues es más alta cuanto más coloide hay. Y lo que vamos a ver hoy, que es la capacidad de intercambio catiónico, se refiere a las cargas de las superficies del coloide. En este caso, que es un coloide inorgánico, imaginémonos esta arcilla, esta superficie, esta línea vertical, que fuera la superficie externa en este dibujo. Entonces, todos estos cationes están, absorbidos en la superficie externa de la arcilla, sea la cara o la arista. Hay otros cationes que están unidos entre láminas internas. Como la arcilla tiene carga neta negativa, que vamos a ver ahora por qué,
Todas estas están saturando esas cargas y están ocluidos, metidos entre las láminas. En la superficie existen cationes, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, con tal de neutralizar las cargas porque son los cationes que estaban en la solución, y además de ser cualquiera, también pueden ser intercambiables libremente, no importa quién con quién, mientras se mantenga la estequiometría de las cargas. Acá hicieron un ejemplo que un magnesio reemplaza a un calcio, pero podrían ser dos sodios que reemplazaran al calcio, o qué sé yo, dos hidrógenos, o un hidrógeno y un potasio en el lugar de donde estaba el calcio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no importa cómo sea el intercambio, es un equilibrio dinámico de reemplazo y intercambio de cationes. La única condición es que se mantenga la electroneutralidad de esta superficie. Bueno, la carga del coloide en nuestra región es principalmente negativa. Entonces, uno de los factores que vamos a observar después es cómo se originan esas cargas y cómo se incrementan eventualmente. Porque cada carga de la superficie retiene e intercambia una carga de catión. Por lo tanto, esta capacidad de intercambio catiónico retiene los elementos catiónicos y los libera a demanda, porque es un fenómeno eléctrico, electrostático. Simplemente es una unión iónica entre la superficie y el catión. Entonces, en el cambio es inespecífico, como les dije. No importa quién sea el que reemplaza a la carga, se puede intercambiar. Lo único que tiene que respetar estequiométricamente es el balance de las cargas. Y el cambio es rápido, instantáneo y completo. Así que, por un lado, evita la lixiviación de los nutrientes. Y por otro lado, asegura la reposición y disponibilidad inmediata de los cationes en la solución del suelo por intercambio con otros. Bueno, según dice este señor Marshall, y la verdad que, bueno, hay que pensarlo porque yo la verdad que nunca lo había pensado, dice que uno de los procesos más importantes para la supervivencia, para la vida, es la fotosíntesis, porque evidentemente los organismos fotosintéticos son los únicos que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de elementos simples, con la energía del sol. O sea que es un proceso importantísimo. Pero la segunda en importancia, dice según él, es este intercambio catiónico y la retención de cationes por los suelos. Porque si no existiera, en tantos siglos del ciclo del agua, tanto ciclo del agua, a lo largo de la historia de la Tierra, todos los cationes ya estarían en el océano, dejando sin nutrientes minerales a los vegetales. O sea, además de la fotosíntesis, el segundo proceso en importancia es esta retención e intercambio de cationes. Bueno, además está decirle que nos vamos a referir al intercambio catiónico del sistema coloidal, porque justamente estas partículas tan pequeñas que absorben iones de la solución del suelo, tienen tanta superficie por unidad de volumen que son las principales responsables. La absorción es un equilibrio dinámico en la superficie de las partículas y por eso se puede ver afectada por la naturaleza de la solución que lo rodea. Es decir, si por riego o fertilización o por algo empieza a predominar un catión determinado en la solución del suelo, hay equilibrios de homogenización dinámicos, de absorción, y también va a cambiar la composición de la parte absorbida en cantidad y tipo de cationes, ¿no? Solamente actúan fuerzas que son fuertes, fuerzas electrostáticas, pero que son inespecíficas. Bueno,
Esto ya lo mencionamos, que hay otro tipo de adsorciones que no son con fuerzas electrostáticas. El intercambio catiónico es con fuerza electrostática. Por eso le vale la ley de Coulomb. Bueno, más de lo mismo, para que ustedes se hagan el modelo, se intercambian fácilmente con tal de que se mantenga la electroneutralidad. Y están en forma asimilable. Las dos partes del intercambio catiónico son el complejo sorbente, todo el coloide, digamos, sobre todo orgánico e inorgánico, y por otro lado los cationes que se absorben, el tipo y calidad, digamos, de cada catión que se absorbe. Así que vamos a ver esos dos aspectos. Bueno, vamos a ver entonces que, como les decía, el complejo sorbente tiene una parte mineral y otra parte orgánica. En nuestra zona, y en general, predomina en el complejo sorbente la carga negativa. En todas las partículas coloidales, la carga predominante es la negativa. Y corresponden al intercambio de cationes, ya lo habíamos establecido. Entonces vamos a ver cómo se origina. Y en el caso de la fracción inorgánica, la fracción mineral, puede ser de dos orígenes. Hay una carga que es permanente, que no depende del medio, porque está originada en la generación del mineral. A veces, por sustitución isomórfica, quiere decir por un ion del mismo tamaño, puede haber un error en la estructura laminar, en la red infinita del aluminio-silicato. Si hay una descomposición, una descompensación de carga, porque entró un catión de otra carga pero del mismo tamaño, se va a originar una carga permanente, que ahora se los voy a volver a explicar sobre el dibujo. Además, hay cargas que sí dependen del pH. ¿Qué había en la superficie de las arcillas? Oxígenos no compensados, que en principio en pH ácido están unidos a protones. Todos esos oxígenos en la superficie del mineral son OHs, ¿no? Ahora, en la medida que aumenta el pH, esos grupos funcionales ceden los protones y originan cargas negativas. Es decir, esas cargas negativas que dependen del pH, que aparecieron a más pH, que están en las aristas y en las superficies, aumenta al aumentar el pH. Por eso la SiC, capacidad de intercambio catiónico, aumenta al aumentar el pH para las cargas variables. Las cargas permanentes, como les decía, ocurren cuando en la génesis del mineral elementos de similar radio por error entran en la red. Entonces, en la red de aluminio-silicato, esta red de aluminios y oxígenos, quizá en toda la mezcla general, ¿no es cierto?, algún magnesio ocupó el lugar de un aluminio, ¿no? Y hizo entonces que, si bien ocupaba el lugar por el radio, hubiera un desbalance de cargas, porque la red equilibraba al aluminio más 3. Entonces, si yo pongo un magnesio más 2, por más que por radio coincida, va a tener un déficit de carga positiva, es decir, va a tener un exceso de carga negativa, que tiene que estar compensado más lejos o más cerca en la superficie, ¿no? Compensado permanentemente con un catión. Entonces, esta carga que aparece por la estructura de reemplazo de aluminio por aluminio reemplaza al silicio o magnesio al aluminio en la estructura covalente, hace que haya una carga permanente que tiene que estar siempre balanceada por una carga positiva externa, ¿cierto? Bueno, de estos hay varios tipos, varios cantidad de cargas permanentes en el mineral. Pero otro es que en los cationes externos, estos oxidrilos que originariamente están en pHs ácidos, están protonados, se disocian
tendríamos que ser la doble flecha, ¿no? Se disocien y formen su sal a mayores pHs, o viceversa, que se hidrolizan cuando hay muchas lluvias o mucho agua, ganan el protón y liberan los hidrilos a pHs ácidos, ¿cierto? Formando comiendo o anulando un sitio. Bueno, lo que quiero resumidamente mostrarles es que las cargas dependientes del pH van a aumentar a pHs más alcalinos. Se trata de la disociación de las arcillas, de la superficie de las arcillas. Cuando la arcilla tiene esta fórmula, con su superficie con una carga negativa originada por el mayor pH, este potasio podría intercambiarse por cualquier otro. No solo lo retiene la partícula, sino que también lo puede intercambiar. Respecto del coloide orgánico, esto les va a ser quizá más familiar en este momento porque hemos visto, siempre es una carga negativa que depende del pH. El grupo funcional típico y el primero que se disocia de la partícula del coloide orgánico es el carboxilo. Así se encuentran pHs ácidos con forma de ácido carboxílico y a mayores pHs se ioniza. Acá genera la carga que puede ser en la solución. Esto, por supuesto que este protón está todo en la solución, se va. Y esta carga puede estar reemplazada, digamos, como decir, saturada con cualquier otro catión. Así que la disociación aumenta al aumentar el pH. Y eso es la carga total del coloide. Aumenta al aumentar el pH. Acá vemos los ejemplos. Bueno, ya la vimos esta foto. ¿Qué pasa con la carga positiva? Bueno, es un poco más especial porque no en cualquier suelo hay tanto intercambio aniónico. Siempre hay mucho intercambio catiónico y en algunas condiciones hay intercambio aniónico. Como habíamos dicho, los minerales de hierro, en donde genéticamente en el suelo hay mineral de hierro, pueden originar partículas cargadas positivamente al pH neutro o débilmente ácido, donde está el suelo común, el suelo normal. ¿Cómo sale esa carga? Nosotros tenemos, por ejemplo, óxidos de hierro que en presencia de protones forman distintos grados de complejo de hierro, ¿cierto? Como habíamos visto en la especiación de los ácidos débiles, de los ácidos de Lewis. Vamos a ver acá. Si partimos del medio ácido, más ácido, tanto el aluminio como el hierro están como catión en forma de un complejo de número de coordinación 6. En la medida que el pH va aumentando, por acidez de Lewis, ¿cierto? Ay, no encuentro el cursor. El elemento ávido de electrones se queda con los electrones de la unión y se libera el protón. Entonces se va formando de alguna de las moléculas coordinadas un determinado ion con un protón menos y una carga menos porque fue ganando los electrones el hierro, ¿no? Y así sucesivamente hasta que en un determinado pH se forma el hidróxido férrico y precipita. El tema es ver en qué rango de pH se encuentran estas especies, que podrían ser dentro de la superficie del óxido de hierro grande, ¿no? Esto es un fenómeno que yo lo hago para el hidróxido férrico, pero es la superficie respecto de una red covalente, ¿cierto? Entonces, ¿en qué pH nos encontraríamos? Bueno, miramos la curva de especiación. Como ustedes ven, ya a partir de pH 4, no pude conseguir una más completa, 4, 5, 6, se encuentran estables estas especies cargadas positivamente.
en la partícula forman un coloide positivo. En cambio, en esos pHs, el hidróxido de aluminio ya está precipitado como hidróxido de aluminio sólido. Entonces, más alto el pH, mucho más alto, termina precipitando el hidróxido férrico. Pero más o menos a pH 5, entre 4 y 7, están estas especies positivas y forman un coloide positivo. ¿Qué puede hacer el coloide positivo? Intercambiar aniones. Es decir, así como el coloide negativo intercambia cationes, se nota muchísimo, por ejemplo, en el caso de estos suelos con mucho hierro, la retención de fosfatos, por ejemplo, que sería un intercambio de aniones. ¿De qué manera forma un coloide positivo el coloide orgánico? También son cargas que dependen del pH. Es decir, a pHs alcalinos estaba la disociación del ácido orgánico y formaba partículas con carga negativa. A pHs ácidos, la protonación de estos grupos nitrogenados, recuérdense que les parecerá raro, pero supongamos que TR fuera un protón, sería el amoníaco que forma amonio, ¿cierto? ¿Lo ven? Si acá hubiera 3 protones y acá 4, la reacción sería amoníaco que forma amonio. Bueno, si ese amoníaco está sustituido, es un amino que forma una sal de amonio. Y esta protonación, en forma estable, dando este grupo superficial, se da más o menos alrededor de pH 4. Lo que ocurre es que en estas estructuras no es que todo pasa en pH 4. Hay, por supuesto, una zona donde como ácido y base conjugado o base y ácido conjugado coexiste un cierto porcentaje de estas cargas. Así como hay carboxilos, a pH 5, por ejemplo, habrá un cierto porcentaje de aminos protonados. Por eso hay un punto que se llama isoeléctrico, que es un pH definido, esto también para las proteínas, un pH donde el número de cargas positivas de toda la partícula es igual al número de cargas negativas de la partícula. Debajo del punto isoeléctrico predominan las cargas positivas. Encima del punto isoeléctrico predominan las cargas negativas. Pero encima también hay un cierto porcentaje de carga positiva, ¿sí? No es uno blanco-negro, ¿cierto? Predominan por encima del punto isoeléctrico y a lo mejor a pH 6 puede haber algún grado de intercambio aniónico en algún coloide orgánico. Resumiendo entonces, observen cómo a medida que aumenta el pH, los grupos carboxilo se ionizan, primero el carboxílico, luego los fenoles, y cuando estoy en un pH francamente alcalino, todo lo tengo negativo, porque se ionizaron los grupos ácidos. El amonio está tal cual, el amino también, los grupos amino. En pHs ácidos, los grupos carboxilo y oxidrilo están protonados, en cambio los que también están protonados, porque se protona todo, son estos grupos aminos y por eso el coloide orgánico puede tener un predominio de carga positiva. Si se trata de una partícula grande, ¿no es cierto? Aunque sea de micrones, pero es una molécula grande, quizá tenga una zona con algún que esté cerca del punto isoeléctrico, o sea que tenga algún carboxilo y simultáneamente algún amino. O sea que eso no sería problema. Pero justamente todo esto depende de las constantes ácidas que hace que a pH 4 todas estas especies están protonadas, todas. Y a pH alcalinos todas están desprotonadas. Con respecto del coloide inorgánico, a pHs ácidos la superficie, que es esta parte de la arcilla, tiene predominantemente cationes ácidos, tanto sea los propios protones como ácidos de Lewis, como podrían ser el hierro más 3, el aluminio o el manganeso. Bueno, ¿cómo están los óxidos? Predominan en la solución por hidratación, ¿no es cierto?, de estos iones, pueden empezar a aparecer
cationes férricos y aluminio libres. Y si se trata de sus óxidos, estarán protonados también. Bueno, a medida que aumenta el pH, ven cómo en la superficie van mezclándose los cationes ácidos y los alcalinos. Precipita el hidróxido de aluminio y las especies corresponden a los equilibrios de la hidrólisis ácida del ion férrico, que por su especiación, donde hay minerales de hierro, existen estas especies. Y finalmente a pH básico tengo toda la superficie de la arcilla, principalmente con cationes básicos, y han precipitado los integrantes del intercambio aniónico, así que hay muy pocos lugares acá a pH básicos para el intercambio aniónico. Y aquí había menos lugares para el cambio catiónico, porque las cargas quedaron saturadas con protones. Después lo conversan otra vez, ¿no es cierto? Cuando hacemos las comparaciones, esto vendría a ser la secuencia de los pH. Bueno, respecto de los cationes, estos 5 cationes que hemos puesto acá son los que más se intercambian, los principales en cantidad que hay en el suelo. Son protón, calcio, magnesio, potasio y sodio. Y los de metales de transición, se encuentran en menor proporción. Si lo vamos a ver como su naturaleza química, estos son cationes ácidos de Lewis. O sea que hacen fuertemente la hidrólisis ácida, rompiendo el agua y generando protones y se quedan con los electrones, ¿cierto? Entonces, son ácidos de Lewis y se llaman la parte de cationes ácidos del complejo sorbente. Estos, como no son ácidos, en realidad serían neutros porque son cationes deficientes en electrones, pero la verdad que no hacen hidrólisis ácida, tienen su capa completa. Entonces no tienen reacción ácida para nada y se denominan bases de cambio y son macronutrientes, excepto el sodio, macronutrientes de las plantas. Cuando tengo que ver la fuerza relativa con que se fijan estos 4, sobre todo, por supuesto que en todos, estos también, hay que considerar la ley de Coulomb. A más cargas, más fuerza eléctrica de atracción. Rige la ley electrostática. Pero también decía esa ley que a mayor distancia, menor era la fuerza. Aquí hay un efecto paralelo de 2 efectos que van en el mismo sentido. Porque la mayor carga de los cationes no solo afecta la unión con la partícula, sino también afecta la unión con el solvente. Así que partículas con bastante densidad eléctrica, es decir, mucha carga en poco espacio, van a tener una gran esfera de hidratación, además de que serían atraídas también por el complejo. Lo que pasa es que cuando van a llegar al complejo de sorbente, la esfera de hidratación hace que aparentemente fueran como si fueran un ion muy grande. Así que para la unión, vamos a ver que el magnesio, que tiene mayor radio de hidratación que el calcio, y el sodio, que tiene mayor radio de hidratación que el potasio, se absorben menos que ellos, ¿no? El calcio, el sodio y el magnesio, que aunque la ley de Coulomb por el radio iónico me favorecería, tengo que considerar que el radio de hidratación es mayor, así que sodio y magnesio se absorben menos que calcio y potasio. O sea, calcio y potasio se absorben más que sodio y magnesio. Esto explica por qué el sodio y el magnesio son los componentes mayoritarios de los cationes del agua de mar. Entonces, si no fuera gracias a la retención e intercambio catiónico, todos los iones ya estarían en el mar. El orden entonces de absorción, por supuesto el primero, el que más fuerte hacia la unión porque tiene un alto carácter covalente, es el protón. Luego se absorbe el calcio, luego el magnesio por su carga 2,
luego el potasio, luego el sodio y finalmente el amonio. Ese es el orden de fuerza con que se absorben los cationes. De cualquier manera, están en intercambio dinámico, ¿no? Depende muchísimo la concentración de la solución del suelo. Por eso el riego puede hacer que, aunque el sodio no sea el que más se absorba, a fuerza de regar con aguas sódicas, puede llegar a transformar en sódico todo el complejo sorbente y que tener un sodio intercambiable muy alto. Que eso es muy malo para la dispersión de las arcillas. Acá veían más o menos graficado un poco lo que veíamos en función del pH. A pHs ácidos hay pocos sitios, o menos sitios, y cubiertos con cationes ácidos. Y miren acá, en alguna región de la partícula, por ahí se desarrolla una carga positiva y puede hacer una retención de un anión. A medida que aumenta el pH, bueno, se disminuyen las zonas posibles positivas, disminuyen también los protones y los cationes ácidos y aumentan las bases de cambio. Y a pH altos, todos son intercambio aniónico, catiónico, y hay muchas bases de cambio en el complejo sorbente. Finalmente, se ha podido inventar, digamos, una técnica muy ingeniosa para medir toda la cantidad de sitios que un suelo tiene para intercambiar cationes. Que lo van a ver ustedes también en el práctico. Eso se llama la capacidad de cambio catiónico, la SIC, capacidad de intercambio catiónico. Es un número, una medida, un parámetro del suelo, que se expresa como la cantidad de miliequivalentes de carga en 100 gramos de suelo. Si nos ponemos a pensar, son muchísimos iones, porque un equivalente de carga, como si fuera un mol de carga, son 6,02 por 10 a la 23 iones. Así que un miliequivalente son 6 por 10 a la 20 iones en 100 gramos de suelo. Es decir, hay una buena cantidad, y eso es un miliequivalente, ¿no? Imagínense cuando hay más. Hay una muy gran cantidad de iones retenidos en 100 gramos de suelo. Van a ver cómo se mide, es bastante ingenioso. Bueno, entonces, ¿cómo puede cambiar la concentración de la solución de suelo en equilibrio? Si llueve mucho, o se riega mucho, con un aporte continuo de protones por traer dióxido de carbono disuelto o simplemente por la cantidad de la dilución, se van lixiviando los cationes y los aniones no absorbidos y el equilibrio favorece el reemplazo de protones por cationes en el complejo de cambio. Otra cosa es que siempre se riegue con una determinada agua que a lo mejor tenga sodio o un determinado catión, entrará en equilibrio con el complejo sorbente. Después hay muchos procesos que generan acidez, ya sea la respiración de las raíces y de los microorganismos, la descomposición de la materia orgánica, el aporte de fertilizantes, todos esos tienden a acidificar el pH. Acidificar el pH significa disminuir el número de sitios. Salvo las cargas permanentes, los otros disminuyen el número de sitios a menor pH. Bueno, también las transformaciones, esta de nitrito a nitrato genera protones. Muchas veces también se ve disminuido el sistema porque la planta toma los macronutrientes, que son las bases justamente. Así que todo esto va disminuyendo la concentración del equilibrio del complejo sorbente. Bueno, toda esta acidificación, muchas veces hay que hacer algún manejo para solucionarla, que lo vamos a ver. El lavado, la pérdida de nutrientes, la disminución de la SIC, todo es por acidificación. Entonces vamos a ver cómo se podría remediar un poquito. Y con respecto de la sodificación,
Acuérdense que la sodificación es un peligro porque el sodio, que es monovalente, rodea cada partícula de coloide, la satura, impide los agregados y hace que cada partícula sea independiente. Esta lechosidad tapará los poros y los canales, irá tapando por sedimentación en todo el sistema, va a dar suelos impermeables y muertos, sin penetración de oxígeno, o sea, una degradación del suelo. Hoy se dio el tema, conversando con sus compañeros, qué pasaba con el potasio. Por empezar, el potasio es menos abundante que el sodio. Después, el potasio es absorbido en grandes cantidades, es un macronutriente absorbido por las raíces. Y siguiendo, el sodio puede ser que entre al sistema con riegos continuos, lo que hacen que vaya predominando en la solución del suelo y también en el complejo de cambio. Por eso es muy importante saber la calidad del agua de riego, respecto de la salinidad, pero también respecto de la sodificación. Bueno, entonces las ventajas entonces de un buen suelo con un sistema coloidal floculado provee porosidad y provee aireación. Y la verdad que la exploración y el crecimiento de las raíces depende directamente de la aireación y de la estructura del suelo. Todas estas son las ventajas que ya hemos discutido. Entonces yo se las pongo para que las lean, para que se hagan un resumen, para que las recuerden. Entonces, parte de las propiedades del coloide también son las de la materia orgánica, porque el sistema coloidal es en parte materia orgánica. Pero todo lo que pueda formarse de aglomerados o agregados húmico-arcillosos son excelentes para la retención de nutrientes, para la vida microbiana. Entonces, todo esto en aspectos benéficos es bueno que se mantenga y que se mantenga la capacidad de intercambio catiónico en los valores que tiene que tener a un determinado pH. Bueno, ustedes lo van a determinar, así que todas estas filminas me las voy a saltear, porque mejor que lo expliquen en la explicación del práctico. Pero como ejemplo de intercambio catiónico y como solución, digamos, de muchas veces remediación de problemas, y no es más que eso, es un ejemplo de modificación de los equilibrios que habían ido arruinando la capacidad de cambio catiónico y el pH, gracias a la incorporación de una sal de calcio, o de magnesio, o de ambos, que sea capaz de subir el pH. Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra permitiendo al sistema que se recomponga, que cambie los cationes y que tenga absorbido el calcio en vez del sodio, por ejemplo, que esto va a elevar el pH. Entonces, miren qué sales estamos usando. Estamos usando hidróxidos, porque el óxido se transforma en hidróxido, cal viva, cal apagada, hidróxidos de calcio, o carbonatos de calcio y magnesio. Tanto unos como otros son capaces de subir el pH de la solución del suelo por hidrólisis. El carbonato por hidrólisis va a elevar el pH. Entonces, esto me permite dos cosas. Me permite proveer al suelo de calcio o de magnesio, pero preferentemente y lo más barato es proveerlo de calcio. Llenar el complejo sobre todo con bases macronutrientes, como por ejemplo el calcio, que además da estructura. Desplazo al aluminio del complejo solvente y neutralizo, elevando el pH, el aluminio libre que es tóxico para las plantas. Y como la disponibilidad mejor de todos los nutrientes está a pH cercanos al pH neutro, mejoro la disponibilidad de todos los nutrientes. Esto son los beneficios del encalado. El encalado consiste en agregar una sal de calcio que pueda elevar el pH, como les decía.
La diferencia con la fertilización es que la remediación se hace con enormes cantidades en relación a lo que es la fertilización. Yo no soy agrónoma, pero voy a repetir lo que le decía hoy Mónica, que el encalado se hace en orden de toneladas de sal, carbonato de calcio, por ejemplo, por hectárea, mientras la fertilización es en orden de los kilos por hectárea. ¿Y por qué será esto? Bueno, porque el suelo tiene un gran buffer formado por todos sus sistemas buffers que hemos descrito, todos los carboxilos y su base conjugada, todos los sistemas buffer que están regulando el pH. Por eso, elevar una unidad, el pH, requiere mucho neutralizante. Entonces, ya les digo, del orden de cerca de miles de kilos de estas sales o hidróxidos que proveen calcio y además elevan el pH. La más barata y más común es la cal agrícola, carbonato de calcio. Bueno, eso de acuerdo a la disponibilidad se pueden elegir unos u otros. Ahora, si yo tuviera que tratar un suelo al que quiero devolverle el calcio, pero ya es un suelo muy alcalino, no le puedo remediar con carbonato de calcio, porque me va a aumentar más todavía la alcalinidad. Entonces, en un suelo alcalino, lo que se puede hacer es el enyesado. Aplicándole yeso, que es sulfato de calcio, el sulfato tiene reacción neutra. Entonces, aporta calcio, pero no eleva el pH. Entonces, le da los beneficios que discutimos en el complejo de cambio. Entonces, puedo remediar la sodicidad. Quiere decir, puedo llegar a reemplazar el sistema de absorbente con muchos calcios y después que la lluvia lave el sodio. Pero lo que no va a hacer es subirme el pH. Bueno, entonces, acá lo que aclara es esto, porque yo ponga calcio no me va a neutralizar la acidez, ¿cierto? ¿Quién neutraliza la acidez? Y bueno, los que tengan reacción que produzca oxidrilos de producto, ya sea un hidróxido que directamente lo produce o la hidrólisis de un carbonato. Bueno, entonces, con esto mejorarían el pH del suelo, lo vamos a volver a repetir cuando se hable de pH. Se pueden reemplazar en el complejo solvente los aluminios, los protones y los sodios y permitir mejores zonas de pH, si estoy haciendo el encalado, para poder disponer mejor de todos los nutrientes. Y si tengo que trabajar con un suelo ya alcalino, usaré yeso, que no va a tener problema con el pH. Bueno, esto es todo por hoy. Si me quieren hacer alguna preguntita. Bueno, nada más un poco de